Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy es un placer el tema, me parece, porque refiere precisamente al pensar poético. El título del programa es Lenguajes Poéticos para la Formación. Y hemos hablado de poesía, de literatura, de lenguaje poético en prosa, pero también hemos de considerar que las distintas artes se mueven bajo una lógica poética. La pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, hoy la idea es precisamente retomar la idea del pensar poético hacia la construcción de una razón poética. ¿Por qué en esa lógica? Porque también hemos cuestionado la idea del pensamiento analítico, científico, técnico, tecnológico, pragmático, porque reduce la realidad, porque la simplifica, porque no permite una mirada integral, porque se para mucho en la lógica del control de la naturaleza, del dominio. En cambio, los lenguajes poéticos, la razón poética, apunta a romper ese esquema y establecer una forma de relación distinta con la naturaleza, con los otros, con las otras, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello voy a tomar una idea que nos llevaría en un principio a plantear la educación también como una actividad artístico-poética. Alejandro Rossi, en la toma de posesión del doctor Lavista, músico, cuando toma posesión de su puesto en el Colegio Nacional, dicta una conferencia y Alejandro Rossi le da respuesta a su conferencia. Y entonces plantea lo siguiente, que coincide con algo de lo que expuso Lavista. Educar a alguien es emocionante y creativo. Es agregar, quitar, estimular, saber usar el tiempo y los ritmos. Muy parecido todo ello a escribir una partitura, un poema, una página, inventar y llevar a cabo un experimento crucial. Rossi, junto con Lavista, están comparando la educación prácticamente con una partitura, un poema, es decir, con lenguajes poéticos. Por los ritmos, los tiempos. Si la educación es un arte, como hemos sostenido, supone conocimiento de técnicas, conocimiento de muchas disciplinas, dominio de habilidades que permitan manejar los colores, las formas, los olores, etc. Pero entonces eso supone respetar los ritmos, las pausas, el espacio en el que se mueven, las formas, etcétera, ¿no? Entonces la educación como arte implica o le exige al maestro pensar que debe seguir un ritmo, que debe respetar los colores que están presentes en esa aula, la teatralidad del espacio, que el salón es un escenario con su escenografía, el sabor que en un momento dado pueden tener los conceptos, las ideas, las teorías, porque en efecto tienen sabores. Es muy diferente una teoría, por ejemplo, acerca de los átomos, a una teoría histórica o a un principio filosófico. Entonces, hablar de educación como arte supone pensar todo eso poéticamente. Entonces, por ello, la relación entre lenguajes poéticos y educación arte, ¿no? Bien, la idea de la poesía para autores como Octavio Paz, como María Zambrano, como Elsa Cross, es que rompe los esquemas de pensamiento, es revolucionaria, nos coloca en otro lugar en este mundo. Y al hacerlo, posibilita precisamente la creación de eso que llamo una razón poética. Ahora bien, las distintas actividades artísticas utilizan distintos lenguajes. Y entonces tenemos, por ejemplo, un lenguaje oral para la narración, para el contar cuentos, para el relatar historias, etcétera, ¿no? El lenguaje escrito, que también es para la literatura, pero que también ayuda a establecer otra serie de ritmos con el lenguaje a diferencia del oral, ¿no? Ahorita retomaremos esa idea. Los lenguajes plásticos, el lenguaje icónico, tridimensional, la arquitectura, los íconos de las iglesias, en fin. El lenguaje corporal, dancístico, el baile y la danza, teatral, el circense,
incluso el artesanal. Porque si ustedes se fijan, los artesanos también colocan su cuerpo de diferente manera cuando están elaborando distintas piezas. Se paran, se sientan, las manos, tienen una habilidad impresionante, ¿no? Es un arte del cuerpo también, ¿no? El lenguaje de los sentidos, lo táctil, el de los olores, ¿no? El lenguaje musical, el lenguaje de los sabores. La comida, toda la gastronomía es considerada un arte, porque los olores y los sabores nos dan texturas, riquezas, ante la vista nos atrapan, y por eso dicen que de la vista nace el amor también, cuando uno va y quiere comer algo y ve un platillo y dice, quiero eso, ¿no? Entonces, en todo ello están los lenguajes artísticos. ¿Qué tiene de característico lo poético? Decía, se para en una lógica diferente del pensar, del mirar la realidad. Entonces, voy a leer un pequeño poema de Octavio Paz. El espejo que soy me deshabita, un caer en mí mismo inacabable, al horror del no ser me precipita. Y nada queda sino el goce impío de la razón, cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío. Fíjense qué manera de hablar de una reflexión muy existencial sobre la propia vida cuando se está mirando hacia sí mismo. Por eso inicia, el espejo que soy me deshabita. Es decir, tengo que salir de mí para encontrarme. En otro poema dirá Octavio Paz precisamente, salir de mí para encontrarme con los otros. Porque no hay otro sin un mí y no hay mí sin un otro. Entonces es la lógica, pero fíjense cómo no va directamente a decir, cuando me miro y reflexiono sobre mí me pasa esto. No, el espejo que soy me deshabita, porque el espejo que soy es donde me reflejo, ¿no? Y dice luego, al horror del no ser me precipita. Esta inquietud existencial, muy filosófica, de soy o no soy, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Jung va a trabajar muy fuertemente esto desde la idea del inconsciente, desde la idea de la reflexión durante el proceso de individuación de la persona, ¿no? Y de la construcción del sí mismo, que es precisamente, dice Jung, el sí mismo es lo que no eres tú, porque siempre supone, insisto, el otro. Y la poesía siempre nos coloca en el lugar del otro. En este sentido también Octavio Paz dice, la poesía no solo es sentido, concepto o imágenes, la poesía es sonido, palabra en el tiempo, palabra viva que oímos. La poesía es un arte en el que intervienen los ojos y los oídos. La poesía, el amor y la contemplación son maneras de reconocernos a nosotros, a los otros y al mundo. En cada hombre y en cada mujer comienza el mundo. Entonces la poesía precisamente, al colocarnos en otro lugar, al deshabitarnos, nos permite pensar de otra manera eso que es lo que llamamos real, ¿no? En las filosofías de la India se habla de la maya, de la ilusión. Bueno, en Occidente utilizamos la idea de la alienación, la enajenación o algunos otros conceptos para referirnos a aquella idea que no nos permite mirar el mundo en su objetividad. La poesía diría no hay objetividad, hay subjetividades, pero entonces miras la realidad desde tu subjetividad y esa tu subjetividad hace que ese mundo para ti sea real. Jung y Freud planteaban que todo lo que la mente crea para sí se vuelve real porque la mente lo está aceptando como tal. Entonces, en este sentido, esta discusión del objetivo y lo subjetivo que luego se da entre las ciencias o en una perspectiva de la ciencia, es un debate absurdo, no tiene sentido llevarlo a cabo porque no existe objetividad. Muchos científicos lo han reconocido, como Morán, como Maturana, etc. Entonces, la poesía dice, al no haber objetividad, nos colocamos ya no en la búsqueda de una verdad, como haría la filosofía o la ciencia, sino en la búsqueda de las verdades de los seres humanos, de las verdades que les hacen ser seres humanos, ¿no?
un poema náhuatl. Se llama Rostro y Corazón de Anáhuac. El hombre maduro, un corazón firme como la piedra, un rostro sabio, dueño de una cara, un corazón hábil y comprensivo. Fíjense esta idea del hombre maduro de los náhuatl, porque siempre tenemos la idea de los náhuatl como guerreros, sacrificaban y entonces son unos demonios que hacían cosas terribles y demás, pero esta otra faceta de la ternura, de la conexión con la naturaleza y con los otros, casi nunca se ve. Bueno, la poesía náhuatl nos hace acercarnos a esa cultura, ese pueblo, en esta otra faceta, que nos hace verlos tan humanos como nosotros, ¿no? Y que un hombre maduro deba tener el corazón firme como la piedra, pero el rostro sabio, con una cara y un corazón hábil y comprensivo. Uno se imagina un rostro comprensivo como un rostro afable, como el de los abuelitos, las abuelitas, que uno miraba la cara y sentía que llegaba la paz, la tranquilidad. Uno corría a los brazos del abuelo o la abuela porque sentía que ahí estaba la paz, la tranquilidad, lo bonito del mundo, la felicidad, etcétera, ¿no? Entonces la idea de la poesía también tiene que ver con ello. Al colocarnos desde otro lugar en lo real, nos hace recuperar esa otra parte de felicidad, alegría, mundo maravilloso, magia, imaginación, que la objetividad científica nos hace perder, que la perspectiva analítico-deductiva no nos hace ver. Entonces, la poesía requiere de la analogía, del pensar analógico, de la metáfora, pero también de lo simbólico del lenguaje. Que las palabras vayan adquiriendo un sentido cada vez, no más bien un sentido, sino varios sentidos. Entonces, por ejemplo, en esta misma poesía náhuatl, la idea del corazón. O sea, cuando pensamos científicamente el corazón, pensamos en un órgano que palpita y que, etcétera, ¿no? Sangre fluye por él, en fin. Pero cuando dicen un corazón sabio, un rostro que lleve a cabo la expresión de ese corazón, el corazón ya no es eso. El corazón ya adquiere un carácter simbólico que está relacionado con el amor, con los afectos, con la alegría, con la felicidad, con la risa. Y entonces adquiere precisamente ese carácter simbólico. Edgar Morin decía que el pensar complejo supone el considerar las distintas esferas de la realidad, que no solo está la científica, que él consideraba que reducía la realidad, sino distintas esferas que desde distintos lugares nos permiten mirar el caleidoscopio, diríamos, de lo que es lo real. Bueno, la poesía permite hacer girar el caleidoscopio. Es el caleidoscopio, son los cristales, son los colores, es el movimiento, el girar, todo eso es la poesía. Y por eso crea esos otros mundos. Por eso abre la razón y se encamina a esto que llamo razón poética. La idea de razón poética la trabaja Maillard Chantal para referir precisamente a la importancia de asentar las bases de la razón en la emoción y los afectos, rompiendo los esquemas dogmáticos que a veces tiene el pensar tecnocientífico. Panikkar dice que es una razón no armada y él habla de desarmar a la razón armada. ¿En qué sentido? En el de los argumentos. La poesía no busca convencer, busca mostrar. Pero el argumento, la teoría científica están constantemente argumentando. Y nuestra razón práctica instrumental en la vida cotidiana sigue esa lógica. Nos la pasamos argumentándole a los otros el por qué es mejor comer una cosa que otra, el por qué necesita tomar agua, el por qué tiene que dormir de cierta manera, el por qué debe de sonreír, el por qué debe de abrazar. Y a todo le buscamos un argumento. Por eso Panikkar dice, hay que desarmar a la razón armada, porque la razón está armada de argumentos. Rompamos los argumentos, pero no rompamos, dice él, enfrentando los argumentos con otros argumentos.
Dice, dejemos de lado todos los argumentos y coloquémonos precisamente en ese sentido en una razón que desde lo poético nos diga, sí, si para ti comer eso está bien, para mí comer esto está bien. Y los dos podemos ser felices comiendo cada quien lo que le gusta, ¿no? ¿Por qué tengo que comer lo que tú consideras que es lo más sano para mí? ¿Por qué tengo que dormir el número de horas que tú me dices? ¿Por qué tengo que hacer las cosas en el horario en que tú consideras que debe de ser? No, el diálogo supone precisamente reconocer que todos tenemos razón. Borges también decía, dichoso aquel que tiene la razón porque todos la tenemos, todos la tienen, ¿no? Les voy a leer un poema un poquito más extenso de Concepción Urquiza, que me parece también da cuenta de este colocarse en el mundo desde otro lugar. El poema se llama David y refiere al David bíblico, al rey David, ¿no? Que tenía fama de mujeriego y de muchas otras cosas, ¿no? Pero fíjense lo que dice el poema. Oh Betsabé, simbólica y vehemente, con doble sed mi corazón heriste, cuando la llama de tu cuerpo hiciste duplicarse en la onda transparente. Cerca el terrado y el marido ausente, ¿quién a la dicha de tu amor resiste? No en vano fue la imagen que me diste, acicate a los flancos y a la mente. Ay de mí, Betsabé, tu brazo tierno, traspasado de luz como las ondas, lió mis carnes a dolor eterno. Qué horrenda sangre salpicó mis frondas, en qué negrura y qué pavor de invierno se ahogó la luz de tus pupilas blondas. Betsabé, seguramente amaba a Betsabé, estaba obsesionado con Betsabé y su manera de decirle, de expresarle esa obsesión y ese amor es, me dueles, toda tú me encantas, pero no puedo controlarte, no puedo dominar eso, ¿no? Borges decía también, por ejemplo, Borges que nunca se enamoró así que dijéramos que era un enamorado ferviente, ¿no? No, Borges era como más esos caracteres más tranquilos, ¿no? En ese sentido. Pero alcanzó a decir, me duele una mujer en todo el cuerpo. Es un poco lo que dice el poema de Urquiza. A David le duele Betsabé y le duele en todo el cuerpo. Pero ¿qué manera de decir lo que es el amor? O lo que él siente que es el amor, ¿no? Otros lo sentirán de otra manera, ¿no? Otros dirán que al estar enamorados de una mujer todo es felicidad, etcétera, ¿no? Pero en este caso es dolor, porque es tan fuerte el sentimiento que se siente que no puedes controlar, que no puedes dominar, que no lo puedes tener en ti, y entonces se va, se diluye, es como un fantasma. Por eso te duele. Y entonces el poema de David de Urquiza, al estarle hablando a Betsabé, es como diciéndole, caray, Betsabé, ¿cómo me gustas? Pero, híjole, no puedo, no te puedo controlar, no me amas igual, o qué pasa, ¿no? Como toda esta situación muy, muy curiosa de lo que es el amor. Bueno, mientras los científicos se la pasan buscando qué líquidos generamos o qué sustancias generamos cuando nos enamoramos, están buscando qué sinapsis se organizan en el cerebro para hablar del amor. Concepción Urquiza nos pone un ejemplo poético de lo que es el amor o una de las formas en que se manifiesta ese amor. Entonces, la poesía va por ese camino. La poesía va por el camino de decirnos, mira, esto que crees real no lo es una ilusión. Porque puedes mirarlo desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Y cada uno hablará del amor, como dicen, de cada uno habla de la feria según le fue, ¿no? Exactamente igual. Para mí el amor es dolor, para mí el amor es alegría, para mí el dolor es tristeza, para mí no existe el amor, etcétera. Si pensamos eso en relación a la vida humana, a la complejidad de la vida humana, entonces vemos que la poesía está constantemente moviéndose, intentando decirnos, el ser humano es tan complejo que por muchas verdades que crees sobre él, nunca vas a llegar a una que te permita decir, ya, lo acabo de comprender todo.
No, pero esa es su riqueza, porque entonces crearás otras y otras y otras y otras, y la poesía se expandirá, crecerá y seguirá, ¿no? Octavio Paz decía que él creía fielmente, fervientemente, que la poesía nunca iba a desaparecer. Yo coincido con él, porque mientras haya seres humanos que sintamos, que tengamos emociones, pues habrá poesía. Mientras haya seres humanos que estemos buscando verdades y no la verdad, seguirá habiendo poesía. Y para ir terminando, María Zambrano decía que la poesía es vivir según la carne, según las pasiones, la carne como lo más material, pero en ese sentido es lo más palpable, lo que podemos tocar. Pues aunque la poesía nos coloca así, en realidad la poesía también nos dice, pero deja de volar, porque finalmente el mundo en el que habitas, pues es y es un mundo de carne y hueso. Muchas gracias.